demanda, ¿verdad? Entonces, si vemos nosotros esta línea blanca que aparece por acá, representa ¿a quién? Representa a la demanda, ¿no? La parte superior de la curva de la demanda representa la zona elástica. Ahí está la zona elástica, que va a involucrar a aquellos consumidores que puedan pagar los precios más altos. En cambio, el tramo inferior de la curva de la demanda es la zona inelástica. Y ahí ya pues están metidos pobres, ricos, todos, ¿no? Porque los precios ahí son más bajos, son tarifas populares, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ponerlo con verdecito para diferenciarlo. A ver. A ver. Entonces, en la parte superior, muchachos, en este extremo de acá, tenemos a la llamada zona elástica, ¿no? Que les mencionaba que es donde debe operar el monopolista, ¿no? La división, o sea, la línea se va hasta la mitad. Y acá está a la zona inelástica de la demanda. En la zona inelástica de la demanda, el monopolista va a perder dinero, ¿ya? Acá está perdiendo plata el monopolista. En cambio, si el monopolista opera en la parte superior, que es la zona elástica, ahí el monopolista gana dinero, ¿no? Ahí el monopolista hace plata. Esta línea verde que están viendo ustedes acá representa al ingreso marginal. El término ingreso marginal es el ingreso adicional, ¿no? Ingreso adicional. La palabra marginal siempre es adicional. Ingreso adicional. Pero también vamos a poner a la curva del costo marginal. Entonces, la del costo marginal viene por acá. Ahí está el costo marginal. ¿Qué es el costo marginal? El costo marginal va a ser el costo adicional. Entonces, observamos que ese costo marginal, que ese costo adicional es creciente, ¿verdad? O sea, va hacia arriba, lo cual involucra que cada vez que incremente el volumen de producción, o sea, la cantidad, el costo se va a ir subiendo, va a ser mayor. A diferencia del ingreso marginal, el ingreso marginal es decreciente, o sea, me está indicando que a medida que aumente el volumen de producción, el ingreso marginal va hacia abajo, el ingreso marginal desciende. ¿Ok? Entonces, vamos a imaginar que se produzca una unidad. ¿Ya? Vamos a imaginar que se produzca una unidad. Al producirse una unidad, intersecta primero a la curva del costo marginal. Entonces, imaginemos que ese costo marginal sea de 10 soles. ¿Estamos bien? El costo de 10 soles. Pero ¿cuánto va a ser el ingreso marginal? El ingreso marginal, vamos a imaginar que sea de 100 soles. Entonces, definitivamente nos damos cuenta que es rentable producir una unidad. ¿Por qué es rentable? Porque el costo de esta unidad es 10 soles, pero el ingreso de esta unidad es 100. O sea que se gana por esta unidad 90 soles. Ahora, y si decimos se produce 2 unidades, esa segunda unidad intersecta al costo marginal en este punto. Vamos a imaginar que el costo sea de 30 soles. Intersecta el ingreso en ese otro punto.
ingreso 70 soles. ¿Es o no es rentable? Y también decimos que sí, ¿no? Porque con 2, ¿cuánto ganas? 40, ¿no? Y mientras ganas, hay rentabilidad. Así que 2 también se produce. Ahora, ¿qué pasa si produces una tercera unidad? El cruce justo va a estar ahí, ¿sí o no? Ingreso igual a costo. Entonces ahí vas a tener que ya no se gana y tampoco se pierde, ¿no es cierto? No se gana y no se pierde. Ahí está, 50 y 3 unidades. ¿Ok? Eso me indica que solamente se debe producir hasta la tercera unidad, porque el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Qué pasa si produces una unidad más? Ya no sería bueno, porque si tú produces una unidad más, quiero que veas este punto de acá, ¿sí? Mira este punto acá, míralo a la izquierda y de ahí mira a la derecha. Si lo miramos a la izquierda, de este punto a la izquierda, veo que el tramo del ingreso, que es la línea verde, el tramo del ingreso está arriba del tramo del costo. Entonces, si el ingreso está arriba que el costo, gano plata. Pero si de este punto me voy hacia la derecha, la cosa se invirtió, porque acá el tramo del costo, el costo está por encima del ingreso. Entonces, en esta zona de acá, cuando el costo supera el ingreso, uno está perdiendo dinero. ¿Te das cuenta? Si yo operara en la zona inelástica, voy a tener que el costo supera el ingreso, por eso estaría perdiendo dinero. Entonces me dice, quédate acá hasta 3 y lo proyectas hasta intersectar a la curva de demanda, que lo intersecta en la zona elástica. Y es ahí donde se va a determinar el precio al cual se va a vender el producto. Por ejemplo, 90 soles, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa es lo que va a ganar el monopolista? 90 por 3. Eso es lo que el monopolista estaría ganando. ¿Qué te pareció? Entonces, ahí te acabo de demostrar por qué el monopolista tiene que operar siempre en la zona elástica. ¿Ok? Ya. Pero también recuerda que hablar de una zona elástica es diferente a hablar de un producto elástico o un producto inelástico. Son cosas diferentes. ¿Está bien? Bien. Pasemos ahora al llamado oligopolio. En el oligopolio podemos encontrar la presencia de pocos ofertantes. Hay pocos vendedores. Pero esos pocos ofertantes, esos pocos vendedores, estarán en un rango de ¿cuánto? ¿De 2 a cuánto? De 2 a 15. ¿Ya? Ese es el rango. De 2 a 15. ¿Ok? Ahora, esos pocos ofertantes van a competir entre sí. Entonces ponemos ahí, compiten entre sí. ¿Estamos bien? Compiten entre sí, se sacan el ancho. Hay una guerra entre ellos. ¿Estamos bien? Hay una guerra entre ellos. También podría decir que existe una interdependencia. Al existir una interdependencia, significa que lo que hace uno afecta inmediatamente al resto, ¿ya? Lo afecta, lo golpea. Por ejemplo, si un ofertante, debido a sus buenas acciones, absorbe mayor participación del mercado, las otras empresas se van a reducir. Entonces, a eso se llama la interdependencia. La acción tuya
afecta al resto, la golpea. ¿Ok? Ejemplo de un oligopolio en el país, podríamos encontrar a las administradoras de fondos de pensiones, podríamos encontrar a los bancos. ¿Estamos bien? Pero este modelo es un modelo sumamente peligroso. ¿Por qué razón este modelo del oligopolio es sumamente peligroso? Porque existe una amenaza de que al ser pocos los ofertantes, ellos puedan realizar acuerdos. Los acuerdos se pueden realizar, si son pocos, con facilidad. Y no es necesario que se reúnan. Pueden hacer acuerdos incluso sin conversar. Y eso se puede demostrar en el famoso dilema del prisionero. Vamos a poner acá ese dilema. Dilema del prisionero. ¿Ya? En el dilema del prisionero se demuestra que pueden llegar a tener acuerdos colaborativos si es que existen más de una jugada. Vamos a demostrarlo a continuación. Vamos a imaginar que hay dos presos, ¿ya? Hay dos presos que están condenados a 2 años de pena privativa de libertad, ¿ya? 2 años de pena privativa de libertad. Pero se sospecha que también han cometido otro delito, pero que no existe prueba que los incrimine. Así que se decide interrogarlos por separado con la finalidad de que confiesen. Y se le dice: señor, si usted confiesa y el otro preso también confiesa, usted se va preso 6 años. El otro también se va 6 años. Pero si usted confiesa y el otro no confiesa, usted se va a su casa hoy día y el otro se queda 10 años preso. Si usted no confiesa, pero el otro sí confiesa, el otro se va a su casa hoy día y usted se queda 10 años preso. Si ninguno de los dos confiesa, entonces simplemente cumplen la sanción que ya tenían de 2 años. ¿Cuál sería la solución que se tomaría? ¿Qué harían estos presos? ¿Confesarían? ¿No confesarían? ¿Qué harían? Entonces, confesar, ya, la solución va por este lado. Si solamente hay una jugada, nada más que una, que es obviamente lo que va a ocurrir, una jugada, cada uno actuaría siempre buscando maximizar su propio interés. Entonces el preso de acá dice, ¿no? Si yo confieso, ¿el qué hará? ¿Le convendrá quedarse 6 años preso o 10 años? Obviamente le conviene 6 años, ¿no? Que es menos. Entonces él va a confesar. Si él no confiesa, si yo no confieso, ¿qué le conviene a él? ¿Irse hoy día a su casa o esperar 2 años? Y la respuesta es irse hoy día a su casa. Entonces él va a confesar. ¿Te das cuenta?
Entonces el preso dirá, haga lo que yo haga, él siempre va a confesar. El otro también obviamente razona, ¿no? Si yo confieso, ¿él qué va a hacer? Él va a querer 6 o 10 años quedarse. Obviamente 6, ¿sí o no? Ajá, entonces va a confesar. Y si yo no confieso, él va a preferir 0 o 2. 0, ¿verdad? Entonces van a confesar. Entonces, como solo hay una jugada, obviamente ambos van a confesar. Por lo tanto, no sería una solución eficiente, ¿verdad? Porque lo eficiente sería que se queden 2-2, ¿verdad? Pero se van a quedar 6, porque hay una jugada. Y en una jugada todos buscan lo mejor para uno, ¿verdad? Entonces al final se quedarán 6 años cada uno, ¿verdad? Y así va a ser, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si en vez de una jugada, obviamente que en la vida real no se podría, pero vamos a imaginar que sí, ¿qué pasaría si hay N jugadas? ¿No? Si hay N jugadas. Cuando hay una sola jugada, ellos no colaboran. Pero si ponemos el caso de que hay N jugadas, si ponemos el caso que hay N jugadas, entonces ellos sí colaboran. Y como van a colaborar, la solución sería eficiente, ¿no? Esto se explica mejor con los animales. Los animales lo entienden muy bien. En la sabana africana, por ejemplo, un animal está que le saca las garrapatas a otro, en pleno sol, gastando saliva, mordiendo las garrapatas. Se pone a merced de que un animal depredador se los devore, ¿no? Y él no podría escapar porque está cansado, ¿no? Etc. Cuando termina de acicalar a un animal, ahora tiene que cambiar, ¿no? Entonces el animal acicalado ahora va a acicalar al otro, a pesar de que se pone a merced de los animales depredadores. ¿Pero por qué lo hace? Lo hace porque si no lo hace, ya no lo ayudan a él. Y sabe que a lo largo de su vida necesita varias acicaladas. Y que todos los animales entienden que colaborar es lo mejor. La colaboración es la mejor solución, porque hay N jugadas. ¿Te das cuenta? Entonces, si nosotros repetimos este escenario una y otra vez, entonces ellos se van a dar cuenta que lo mejor es colaborar. Y como lo mejor es colaborar, al final la solución va a ser óptima, ¿no? Y se van a quedar solamente 2 años presos cada uno. Entonces, si ponemos este escenario analizado con el dilema del prisionero, donde hay N jugadas, y regresamos al oligopolio, en el oligopolio son pocos ofertantes que van a estar bastante tiempo en el mercado. En un principio, ellos buscarán sacarse los ojos, ¿verdad? Pero va a llegar un momento en el cual ellos se dan cuenta que van a ganar más si colaboran que compitiendo. Y entonces de manera tácita ellos comienzan a colaborar. Y al comenzar a colaborar, su ganancia de ellos se va incrementando. Pero como están colaborando, como están haciendo acuerdos para no competir, entonces ya no se les puede llamar oligopolio, ya no serían oligopolio. Pasarían a ser llamados, ¿qué cosa? Un cártel, así se les llamaría cártel. Entonces, en este cártel son pocos los ofertantes. Pero estos pocos ofertantes son pocos ofertantes, y estos pocos ofertantes, ¿qué hacen? Hacen acuerdos. Obviamente en esos acuerdos es de no competencia,
porque en esos acuerdos ellos que fijan, ellos van a fijar cuánto van a producir, ¿no? Y a cuánto van a vender el producto. Pregunto, ¿eso es legal? No es legal, ¿verdad? En el Perú, ¿qué institución será la encargada de combatir un cártel? Indecopi, muy bien. Indecopi tendría que sancionar un cártel si es que existiera en el Perú. No se ha demostrado que hay un cártel en el Perú, no se ha demostrado. Pero a nivel mundial sí existe un cártel y muy conocido. La OPEC. ¿Qué cosa significa OPEC? Organización de Países Exportadores de Petróleo. Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pero el cártel son bien maleados, ¿ah? Porque en el cártel ellos acuerdan a qué precio van a vender y ellos quieren venderlo lo más caro posible. Y para venderlo lo más caro posible, lo que hacen ellos es bajar la producción. Bajan la producción, generan una escasez en el mercado y eso hace que el precio del producto se vaya elevando. Y cuando viene un competidor, ¿qué hace este cártel? Baja el precio. Baja el precio a un nivel que este nuevo competidor no pueda soportarlo. Lo hacen quebrar y una vez que lo hacen quebrar, entonces el cártel vuelve a subir nuevamente el precio. Dime tú si no son abusivos el cártel. Entonces, apareció un mecanismo para combatir el cártel. ¿Cómo se llama ese mecanismo usado para combatir el cártel? Por acá lo voy a poner. Se llama el dumping. El dumping es el mecanismo que se creó para combatir el cártel, para combatir contra el cártel. ¿Y cómo funciona este mecanismo, profesor? Es el Estado, el propio Estado, quien le otorga una ayuda económica a una empresa, para que esta empresa pueda combatir de tú a tú con el cártel. El cártel, al ver llegar a la empresa, va a bajar el precio. Pero como esta empresa tiene apoyo del Estado, esta empresa también podrá bajar el precio. Y esta empresa va a bajar el precio a un nivel donde ya el cártel no pueda soportarlo y el cártel quiebre. Entonces el dumping se crea con esa intención, pero hoy en día el dumping se utiliza sin que exista un cártel. Por ejemplo, los productores textiles peruanos se quejan de que China hace un dumping en el sector textil, o sea que los chinos subsidian a la industria textil china y ellos pueden vender el producto en el Perú muy barato, sin que exista un cártel en el Perú. ¿Te das cuenta? Ahora, la siguiente figura. Esto de acá representa una fusión. Una fusión. Cuando escuchamos que existe una fusión, podemos entenderlo que una empresa A se junta con una empresa B, ¿no? A y B se van juntando, ¿no? Donde A compra acciones de B y B compra acciones de A, se fusionan. Pero también se puede entender como que la empresa A logra comprar el 100% de la empresa B.
o sea, la absorbe completamente, no es una fusión por absorción, ¿verdad? Ya, o sea, también es válido eso. Entonces acá pondré, cuando se compra acciones de otra empresa, del mismo sector. ¿Por qué tiene que ser del mismo sector? Tiene que ser del mismo sector para que se haga más fuerte. Entonces, al hacerse más fuerte, esta figura amenaza con convertirse en un monopolio. Por eso que Indecopi tiene que estar observando bastante estas fusiones, ¿no es cierto? Entonces, compra acciones de otra empresa del mismo sector para hacerse más fuerte en el sector, con miras a hacerse un monopolio. Por ejemplo, hace poco, estamos hablando en 2021, 2022, Medifarma compró el 100% de las acciones de Gersil, me parece, así se llama, ¿no? Es la que produce Mertiolate. Entonces, al absorberla en un 100%, Medifarma ha ganado más poder todavía. Entonces se forma esta figura. ¿Sí? Profe, Dime. la TAN también sería. O sea, hoy en día existen varios cuestionamientos, pero que actualmente Indecopi lo está autorizando. Y entonces eso comienza a generar suspicacias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la luz, la energía eléctrica, ¿no? Luz del Sur le pertenece a una empresa estatal china. Enel era italiana. Enel es el que se encarga de distribuir energía eléctrica en Lima Norte. Pero ya prácticamente Enel ha sido comprada por otra empresa estatal china. Si bien es cierto, son dos empresas estatales diferentes, eso es correcto, son dos empresas estatales diferentes, pero están vinculadas. ¿Y dónde está la vinculación? La vinculación está en que son estatales, o sea, el dueño es el Estado chino. Por lo tanto, el Estado chino tendría el monopolio de la distribución eléctrica acá en todo Lima, ¿no? Pero sin embargo, Indecopi lo ha autorizado. ¿Estamos bien? Ahora, en el caso del joint venture, acá son acuerdos colaborativos, ¿no? Acuerdos colaborativos. Por ejemplo, hay empresas europeas que quieren entrar acá a Sudamérica, pero todavía no conocen muy bien el mercado, ¿no? Entonces, estas empresas europeas comienzan a buscar empresas sudamericanas que estén más o menos, ¿verdad? Y le dicen, mira, ¿sabes qué? Yo colaboro contigo. Yo te doy un financiamiento, te doy asesoría, ¿no? Tú ganas que te posicionas mejor y yo gano que conozco el mercado sudamericano, que también comienzo a posicionar mi marca, ¿no? Y hacen estos acuerdos colaborativos, donde se caracteriza porque se debe mantener la independencia. Se caracteriza por eso, mantener la independencia. Entonces,
Hay un caso que ha pasado en estos últimos años. Uno de los involucrados es Artesco. Artesco. El otro involucrado es una empresa alemana. Entonces, ¿qué ocurre? Ambas empresas están en el rubro de artículos de oficina, ¿ya? Ese es su rubro de ambas. Pero esta empresa alemana ha comprado el 100% de las acciones de Artesco. Entonces, cuando uno escucha que esta empresa alemana ha comprado el 100% de las acciones de Artesco, no lo asocia al Venture, no lo asocia. Porque ahí uno imagina, no, había una absorción, se lo ha comido, ¿cómo va a ser un joint venture? Pero lo que ocurre es que en el contrato que ellos han firmado figura la independencia, o sea, Artesco no va a recibir órdenes de la empresa alemana. Artesco va a ser manejada de manera independiente. Profesor, pero le pertenece, claro que le pertenece, pero esta va a seguir manejándose de manera independiente. Ahora, va a recibir, sí, las asesorías logísticas de la empresa alemana, ¿verdad? La empresa alemana va a respetar el funcionamiento de Artesco, va a ir conociendo cómo se maneja el mercado sudamericano, gana presencia acá, y con el transcurso de los años, la empresa alemana va a poner su propia marca acá en Sudamérica. ¿Te das cuenta? Entonces, el joint venture, si bien es cierto, es acuerdos colaborativos donde lo que debe primar es la independencia, pero eso no desvincula que la otra empresa sea absorbida en un 100%. Si usted, que está ahí en internet, pone Artesco, le va a salir esa compra que ha hecho la empresa alemana y que han formado ese venture. ¿De acuerdo, muchachos? Bien. Ahora, en el caso del holding, el holding se presenta cuando se compra acciones de empresas de diferente sector. Pero acá viene la figura interesante. El holding no produce nada, o sea, como empresa holding, ¿no? Porque se pone una empresa holding que se inscribe en los registros públicos. O sea, esta empresa no produce nada, pero lo que sí se encarga es de decidir mover los hilos de diferentes empresas a los cuales ellos son dueños, ¿verdad? Entonces, el holding se dedicó a comprar las acciones mayoritarias de cada una de estas empresas y por lo tanto este holding es el que decide qué se hace en cada una de ellas, toma decisiones sobre ellas. Pero hay una, como quien dice, una empresa cascarón que dirige todo, ¿verdad? Inscrita en los registros públicos. Esta figura no pasa acá en el trans o TRU, como se pronuncia, ¿verdad? No pasa eso. Ahora, en la competencia monopolística. La competencia monopolística viene a ser el modelo más cercano de la competencia perfecta. Más cercano de la competencia perfecta. Pero no lo es. Es el que se acerca más, pero no es competencia perfecta. No es. La diferencia es que en la competencia monopolística el producto es diferenciado. Por ejemplo, los libros, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver los libros preuniversitarios de economía. Libros preuniversitarios de economía. Tenemos pues a Lumbreras, ¿verdad? Lumbreras, la editorial Lumbreras tiene un libro de economía de 800 páginas. Muy bueno, ¿verdad? Muy bueno. Hay otra editorial,
editorial San Marcos, que tiene un libro de economía de más o menos 300 páginas, más o menos. 300 páginas. Libros de economía. Está la editorial Rodo, un libro de 800 páginas de economía. Por si acaso, este libro lo he hecho yo. Yo soy el autor de este libro de economía con la editorial Rodo. Entonces, mi libro de economía con editorial Rodo contiene los mismos temas que el libro de Lumbreras de 800 páginas. Pero la forma como lo explico yo es única. La forma como lo explica Lumbreras es única. La forma como lo explica la editorial San Marcos es única. ¿Te das cuenta? Entonces ahí está la diferencia. Es como si fuera una competencia entre monopolios. Este modelo de mercado llamado la competencia monopolística es el modelo de mercado que más existe. ¿Ok, muchachos? Muy bien, tómenle su fotazo. Descuento ese libro. Ah, ya, está bien. Un descuento, muchachos, una oferta bárbara. Está a 35 soles, se lo vendo a 34. Depende de cuántos quieran, no por mayor. Claro. Profesor, Dime, campeona. el subsidio es una administración del Estado o es una medida referente. No, el Estado es el que tiene que hacerlo. Gracias. Entonces, Dime, campeón. ¿y cómo es un monopolio bilateral? Ah, ya. Ahí dame un segundito. Bien, ¿puedo borrar para explicar ese famoso monopolio bilateral, chicos? Sí, profesor.
A ver, pongamos acá el caso del llamado monopolio bilateral. Al ver el monopolio bilateral, hablamos de un monopolio por los dos lados, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos lados? El lado del comprador y el lado del vendedor. Entonces tendríamos que tener un solo vendedor y un solo comprador. Entonces, si hay un solo vendedor, diríamos que hay un ofertante, ¿verdad? Un solo vendedor es un solo ofertante. Y un solo comprador, o sea, sería un solo demandante. Pero sigamos. Hay textos que no lo ponen así, que no ponen un solo ofertante y un solo demandante, no lo ponen así, lo van a poner de esta otra manera, lo van a poner así. Como acá dice que hay un solo ofertante, le ponen monopolio. Y como acá dice que hay un solo demandante, le ponen monoxonio. ¿Te das cuenta? Así también es válido. Entonces, un monopolio bilateral es cuando hay un monopolio y un monoxonio. O sea, un solo ofertante y un solo demandante. Perfecto, profesor. Pero cuando hay un solo ofertante y un solo demandante, entonces, profesor, ¿cómo se determina el precio? Pondremos acá. El precio se determina por negociación. Así se determina el precio dentro de un monopolio bilateral. Profesor, ¿y el ejemplo? Sí, ¿verdad? Tiene que haber ejemplo para que quede claro, ¿sí o no? Un ejemplo de monopolio bilateral sería la empresa y el sindicato. La empresa y el sindicato. Profe, está que me rompe la cabeza. ¿Cómo que la empresa y el sindicato? A ver. La empresa sería... Bueno, lo puse al revés. No, lo voy a ordenar. Ya lo voy a poner al revés mejor. Para que guarde relación con la oferta y la demanda. Ojo, que en este caso sería en el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo, el que oferta es la familia y el que demanda es la empresa. Recuerden eso. Entonces acá pondría el sindicato, que sería el único que puede ofertar trabajadores, y la empresa, que sería el único que puede demandar trabajadores. ¿Estamos bien? Entonces, el sindicato sería el monopolista, porque es el único que puede brindar al trabajador, los trabajadores, ¿no? ¿Cuántos trabajadores quieres? Ya, yo te doy estos. Y la empresa, que es el único que podría contratarlos, ¿no? Y el precio, que es el salario, se determina por negociación entre el sindicato y la empresa. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿Quieres? Está bacán, ¿no? Pero también, otro ejemplo de monopolio bilateral tendría que ser tu matrimonio, ¿sí o no? Tu futuro matrimonio, de acá algún día cuando te cases, tu matrimonio tiene que ser monopolio bilateral, ¿sí o no? Un solo varón, una sola mujer, ¿sí o no? ¿Verdad? Muy bien, porque algunos palomías me dicen, profe, yo quiero hacer solo monopolio. O no sea palomía, si sé solo monopolio, monopolio es un vendedor y muchos compradores.
Entonces tú serías el único varón y habría muchas mujeres. Entonces te convertirías pues en tu harén, ¿sí o no? Ese es un monopolio. El dueño del harén es un monopolista. ¿Ok? Bien. Ahora, en el caso del monopolio natural, el monopolio natural es aquel monopolio que es producto de una economía de escala. ¿Ya? Ese es el monopolio natural. Es aquel que es producto de una economía de escala. Recuerden que si somos dueños de una economía de escala, ¿eso qué significa? Que tenemos la capacidad de poder producir en grandes cantidades, cada vez al costo unitario más bajo. Entonces, si nosotros tenemos ese costo unitario, el más bajo, podemos desplazar a la competencia rápidamente, ¿sí o no? Entonces acá pondríamos el costo unitario más bajo. Ahí está. El costo unitario más bajo. Ahí está. ¿Ok? Entonces, aquella empresa que logre tener una economía de escala se va a convertir en un monopolio natural, porque al tener el costo unitario más bajo va a poder vender el producto recontra barato y va a desplazar a la competencia. Y si desplaza a la competencia, se queda como única empresa en el mercado. Pero ¿sabes? Una forma más fácil de poder visualizar cómo se da el monopolio monopolio natural, es cuando sea más barato que una sola empresa haga la producción. Profesor, ¿y si entran más empresas a producir, se haría más caro? Sería más costoso. ¿Qué es posible, profe? Yo creía que cuando hay competencia la cosa es mejor. Sí, o sea, normalmente cuando hay competencia la cosa es mejor, pero no siempre es así. Hay escenarios donde definitivamente resulta más barato que una sola empresa lo haga. Y eso, por ejemplo, es en el caso del agua. El caso del agua, por ejemplo, acá en Lima, Sedapal es un monopolio natural. Mira lo que se necesita para hacer eso. Necesitas tu represa, tu planta de tratamiento del agua, tus reservorios, poner tuberías, o sea, prácticamente es hacer una nueva ciudad. Entonces, como la inversión ahí es millonaria, tú prácticamente tienes que entregarle todo el mercado para que puedan recuperar sus costos. Si tú haces que dos o más empresas hagan lo mismo, su macho, ¿cuánto te tendría que cobrar cada empresa para recuperar sus costos? Sería una fortuna, ¿sí o no? Eso no le convendría a la sociedad. Entonces el Estado entiende eso. Y si bien es cierto, el Estado en la Constitución dice que se vigila la libre competencia, también es cierto que esa Constitución dice que el Estado combate todo abuso de posiciones dominantes. O sea, entiende el Estado que hay casos donde va a haber posición dominante, como el caso del agua. Pero
el Estado combate el abuso de esa posición. O sea, permite que exista, pero si están abusando ya el Estado entra a tallar ahí. ¿Ok? Bien. En el caso del monopolio puro, se presenta cuando una empresa domina el 100% del mercado o de la industria. O sea, lo normal en un monopolio es que domine del 80, por lo menos el 80%, ¿verdad? En el caso de la Bacus, por ejemplo, domina el 95% del mercado cervecero, 95%. O sea, la Bacus es un monopolio, sí es un monopolio, pero no es monopolio puro. Para que sea monopolio puro, tiene que dominar el 100% del mercado, ¿no? Ejemplo, profe, esta situación del monopolio puro es una situación difícil que se presenta en la realidad, ¿no? En todo caso, podría decir que el monopolio puro es como los agujeros blancos, ¿no? O sea, hay agujeros negros, ¿sí o no? La física también lo ha demostrado. Matemáticamente se podría demostrar que hay agujeros blancos, matemáticamente. Pero la física no lo ve así. La física no ha creado condiciones, no ve condiciones para que eso exista. O sea, la física lo duda de su existencia. Pero la matemática puede demostrarlo, ¿no? Entonces, algo así es el monopolio puro. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Perfecto, chicos. Ahora, para terminar, vayamos a ver esta falla de mercado llamada la externalidad. Ahí está. En el caso de la externalidad, podríamos decir que es un efecto asumido por terceros. Ahora, ese efecto asumido por terceros, el tercero es aquel que no está involucrado, ¿verdad? O sea, el tercero es aquel personaje que resulta ajeno a lo que se está haciendo, ¿verdad? Ese es el tercero. Profesor, ¿y qué pasa con ese efecto? Ese efecto que está recibiendo este tercero puede ser un efecto positivo o un efecto negativo. Positivo o negativo. ¿Cuándo será un efecto positivo? Será un efecto positivo cuando resulte siendo un beneficio. O sea, ese tercero recibe un beneficio por el cual no paga. O sea, recibe el beneficio gratis, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que mi vecino es su santo y traen una orquesta a su casa de una música muy bonita, ¿no? Y caramba, yo en mi departamento voy escuchando esa música y saco unos vinitos y con mi esposa me pongo a bailar ahí en mi departamento. Entonces me vacilo gratis, ¿no? O sea, mi vecino puso la orquesta y yo en mi departamento, como se escucha, pues estoy bien bacán, ¿no? Entonces yo sería el tercero, ¿no?, que está recibiendo un beneficio. O sea, ahí sería una externalidad positiva. ¿Te das cuenta? Ahora, sería negativa cuando hay un costo, hay un perjuicio, hay un daño.
hay un daño por el cual no se recibe algún pago. Simplemente están recibiendo el daño. Por ejemplo, que mi vecino ya se ponga sabrosón y ponga la música toda la madrugada a alto volumen que no me deje dormir. Entonces ahí me estaría generando un daño. Entonces ahí se estaría generando una externalidad negativa. Pero estas externalidades, sean positivas o negativas, ¿quién las genera? Si es generada por las empresas, se le llamarán de producción. Pero si es generado por las familias, se le llamarán de consumo. Entonces, voy a poner que una empresa minera bota desechos tóxicos a los ríos. Y esto llega al mar contaminando los peces. Y luego el ser humano come los peces y se contamina el ser humano. Entonces, el ser humano estaría recibiendo una externalidad negativa. ¿Sí o no? Pero ¿quién generó esa externalidad negativa? Una empresa, ¿sí o no? Entonces será llamada externalidad negativa de producción. ¿Te das cuenta? Mi vecino, cuando celebra su santo en la tarde y yo me pongo en mi departamento a bailar, me está generando una externalidad positiva, ¿sí o no? ¿Pero de qué? De consumo, porque el que lo generó fue mi vecino. ¿Conocen el estadio de San Marcos? Cuando se hacen conciertos y la gente sale del estadio y deja su basura por las pistas, afectando a los vecinos de la unidad vecinal, ¿qué están generando con la basura estos señores? Una externalidad negativa, ¿verdad? Pero ¿quién lo genera? Los asistentes al estadio. Y los asistentes al estadio son familia. Entonces será llamada una externalidad negativa de consumo. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Ahora sí, tómenle su fotazo. Profesor, le preguntan si un reciclador sería externalidad positiva. Depende. Por ejemplo, te cuento. Yo tengo un canal. Bueno, hace poco lo he creado. Todavía tengo poquitos videos ahí. Que es Economía con Aníbal. Entonces yo ayer estaba resolviendo una preguntita que en la mañana me había pasado una alumna, una buena estudiante de una academia virtual. Y entonces la estaba resolviendo, ¿no? Y ya más o menos a las 7:30 de la noche, ¿no? Y pues pasa el churrero. Y entonces yo estoy solucionando la pregunta y se escucha, porque esto lo perifonean, ciudadano. Y entonces churros, ricos churros, y entonces en el video sale pues su palabra, ¿no? Entonces, ¿a mí qué me generó?
me generó una externalidad positiva o negativa. Negativa, sí. Para mí fue perjudicial, una externalidad negativa, ¿sí o no? Pero de repente otras personas pues estaban en su casa, ¿no? Y escuchan pues los churros con la música todavía del Chavo del Ocho, y de repente se comienzan a vacilar, ¿no? Entonces a ellos les generaría una externalidad positiva, ¿no? Porque se rieron, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Ahora, ¿quién lo está generando? Lo está generando una pequeña unidad de producción, porque es una pequeña empresa, ¿no? Es un microempresario. Entonces sería una externalidad de producción. Negativa para mí, pero positiva para el que se vaciló, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Ahora, en el caso de los recicladores, puede ser que los recicladores le generen un fastidio a los dueños de casa porque comienzan a hurgar sobre su basura para sacar botellas, por ejemplo, ¿no? Entonces, como le generan un fastidio a los vecinos, podría ser una externalidad negativa, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero también podría ser visto que no hurguen sobre la basura, sino simplemente de las botellas que están tiradas en las calles, ellos simplemente las levanten, ¿no? Entonces ahí estarían generando una externalidad positiva porque generan una limpieza, ¿no? Entonces, si es que llegaran a formular preguntas exactamente de esa manera como la han preguntado ustedes, tendrían que acotarla más, ¿no? O sea, delimitarla más para que no genere ambigüedades, ¿no es cierto? Bien. ¿Otra pregunta, chicos? No. Muy bien. ¿Podemos comenzar a la solución? Perfecto. A ver, voy a borrar, si es que necesito la pizarrita. Denme un segundo. A ver, vayamos con las preguntas primero de ayer, ¿ya? A ver. Toda actividad de producción y de consumo ocasiona, como lo que diariamente se ejecute en cualquier lugar del país, efectos sobre terceros. Ya al decirnos efectos sobre terceros, hablamos de externalidades, ¿verdad? Dice, a continuación, elija la alternativa que relaciona cada actividad con la externalidad generada que le corresponde. A ver, 1. Estudiar una maestría virtual. Positiva de consumo. Positiva porque el que estudia una maestría va a generar efectos positivos, ¿no? Ya que es una persona mucho más culta. De alguna manera va a salpicar a la sociedad, ¿verdad? Va a generar beneficios. Y como eso lo hace
una familia será llamada externalidad de consumo. ¿Ok? Entonces la 1 se enganchará con la B. 2. Extraer minerales de los Andes. Bueno, eso en algún momento genera una contaminación, ¿verdad? Entonces será negativa de producción. 2C. Ya con eso la clave sería Barcelona, ¿verdad? 2. En una localidad alejada existe un negocio destinado a la proyección de películas cinematográficas. Nos habla de un local. Hasta ahí diríamos que es monopolio, ¿verdad? Un local. No nos habla de competencia todavía. La empresa que vende el servicio tiene poder de mercado. Agarra más fuerza la presencia de monopolio, lo que le permite establecer precios no competitivos, o sea, son precios altos, ¿no? Que le posibilita tener mayores ganancias, pero de cierta manera perjudica a las familias que demandan este tipo de entretenimiento. Determina la estructura de mercado que mejor representa la situación del servicio cinematográfico. Eso se llama el monopolio. 3. Una ciudad en crecimiento experimenta un incremento del valor del suelo urbano debido a la falta de transparencia de mercado. Ya, de ahí ya sale la respuesta. Si no hay transparencia de mercado, si el mercado no es transparente, ¿cómo será la información? Asimétrica. Si el mercado no es transparente, la información es asimétrica. Clave casita. 4. Relaciones. 1. Mercado de bienes. Centro comercial Mincar. En Mincar se comercian bienes. 1B. 2. Mercado de servicios. La A y la C pues son mercados de servicios. El terminal terrestre Plaza Norte, que te brinda el servicio de transporte, y DirecTV, que es el servicio de televisión, ¿verdad? 3. Mercado de factores productivos. La D, ¿no? Que es el manpower, ¿no? Que es para encontrar trabajo, ¿no? Entonces, clave Barcelona. 5. Los trabajos de ensamblaje e instalación de la segunda tuneladora de la línea 2 del metro de Lima y Callao se encuentran en su etapa final a nivel mecánico e hidráulico y se prepara para iniciar el proceso de excavación, informó el Ministerio de Transportes y Comunicación. En relación al texto anterior, se puede afirmar que la construcción de la línea 2 ha permitido incrementar. Bien, en esa pregunta todavía el tren no está operativo. El tren no está operativo. Está antes de entrar en operación, o sea, todavía está terminando, está en plena construcción. Entonces, para construir necesito factores productivos. Y los factores productivos son flujos reales. Por eso que la clave es Barcelona. Si la pregunta narrara que ya está operativo, la cosa cambiaría. Si ya estuviera operativo, entonces brindaría el servicio de transporte. Y la clave sería la A, ¿no? O sea, si mira cuánto cambiaría la respuesta, ¿no? O sea, si ya estuviera operativo, sería flujo real de bienes y servicios, porque brinda un servicio de transporte. Pero acá es antes de que esté operativo, entonces sería flujo real, factores productivos. ¿Sí? Pregunta que sigue. Pregunta 6. Indecopi sancionó a 2 empresas del sector alimenticio por no cumplir con la ley de etiquetado de productos manufacturados al no informar la presencia de insumos transgénicos en sus productos.
Esta medida tomada por el organismo regulador se debe a que el mercado es imperfecto, presenta fallas, ¿no? Una falla es la información asimétrica, ¿no? 7. A lo largo del tiempo, las personas y las familias han incrementado sus diferentes opciones a la hora de comer. Ya hay toda una variedad. Están los restaurantes de menú o carta, las cadenas fast food, que es comida rápida, ¿no? Las pollerías, chifas, cevicherías y simplemente puestos ambulatorios. De acuerdo a lo anterior, el mercado, cualquiera de ellos es un mercado atomizado, cualquiera. Ha incrementado su volumen de transacción dentro de una competencia imperfecta, pues, ¿no? Entonces eso es competencia imperfecta. Clave Barcelona. 8. Durante la primera y segunda ola del COVID-19, el oxígeno medicinal se convirtió en uno de los medicamentos más buscados del país, llegando a incrementarse su demanda en un 300%. Durante el pico más alto de la pandemia, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Salud de incrementar las camas y los ventiladores, la escasez de ese producto produjo largas colas, precios altos y mucha desesperación de las personas. Hasta ese momento el mercado de oxígeno medicinal estaba presentado por las empresas, dos empresas, ¿no?, las cuales no llegaban a cubrir la demanda creciente de este medicamento. ¿Qué mercado representa estos mercados de oxígeno? Pero si acá no dice que hay dos empresas, si son dos empresas, ¿eso qué es? Un duopolio, ¿verdad? Pero el duopolio está dentro del oligopolio. Entonces la clave es Barcelona, oligopolio. 9. En el año 2013, la firma chilena Entel compró la empresa Nextel Perú por un valor de $400 millones. Esta operación trajo el reclamo de muchos usuarios frente a ¿quién es el que vigila la competencia? Es Indecopi, quienes veían que este movimiento una pérdida de competencia y una consolidación de el trust o trans, como se pronuncia, pues, ¿no? Porque ahí estás absorbiendo a otra empresa, estás ganando poder en el mercado. Entonces la clave es Ecuador. 10. Ricardo quiere ser piloto de aviación comercial para poder viajar por todo el mundo, transportando pasajeros y carga. Aunque debe practicar mucho en sus horas de vuelo, estudiar la ley aeronáutica, él está seguro de lograrlo, según lo indicado a qué tipo de mercado pertenece dicha actividad. Obviamente es formal y está dentro del sector terciario, que es el sector servicio. Y la última. En la capital de México, las 5 empresas de taxis del aeropuerto contrataron a un consultor externo para elevar los precios. Los taxistas le entregaron información que por lo general no comparten: número de unidades, estadísticas de uso, ganancia, gastos y otros números para determinar en cuánto podían elevar las tarifas. El consultor les dio sus recomendaciones para zonificar la ciudad y cómo cobrar tarifas más elevadas posibles. Claro, eso huele un cártel, pues, ¿no? Alternativa casita, ¿no? A ver, vayamos con su material de hoy. Por eso le preguntan cuál era la 10. A ver, un ratito. Ya le respondieron a la compañera. Ah, ya le respondieron. Ya, chévere, gracias.
A ver. Ya. Dice, 1. Las fallas de mercado son aquellas situaciones en las cuales el mercado no proporciona la cantidad de bienes y servicios en cantidades eficientes. Bien porque se suministra más de lo que es eficiente producir o se produce menos de lo que es eficiente, claro, ¿no? O sea, las fallas de mercado son situaciones que sales del punto de equilibrio. Hay falla de mercado por sobreproducción o subproducción. A ver, dice acá, son fallas de mercado, ¿cuáles son, no? Bienes que no son suministrados por el mercado o si lo son, la cantidad suministrada es insuficiente. Esos son los bienes públicos. Los bienes públicos son fallas de mercado. 2. Comprador y vendedor tienen información diferente sobre una misma transacción. Eso también es una falla de mercado, pues. Otra falla de mercado es la información asimétrica. ¿Ya? La información asimétrica. 3. El consumo de un bien afecta directamente al que participe en su compra. Ahí no hay falla, pues. Ahí no hay externalidad porque es el mismo comprador el que está involucrado. Entonces, la 1, la respuesta sería 1 y 2, ¿verdad? O sea, la alternativa B. La 2. Carlos es un carpintero muy solicitado en el mercado, ya que los muebles que elabora son de muy fino acabado, por lo cual recibe una jugosa propuesta económica para trabajar en una empresa de la localidad, en la cual ganaría 3 veces más de lo que gana laborando de manera independiente. Según el esquema de flujo circular simple, el salario que recibiría a fin de mes representa un flujo nominal o monetario, la cual transcurriría a través de el mercado de factores, pues, porque él va a trabajar, y si trabaja, va a trabajar a un mercado de factores, a una empresa, y esa empresa le paga a través de ese mercado de factores. Clave C. El modelo de competencia imperfecta existe poder de mercado, claro, el cual implica que existe capacidad de influir en el precio del producto, es obvio. Según el modelo de competencia imperfecta y sus características, establezca la relación correcta. A ver, nos habla del dilema del prisionero. En el dilema del prisionero no colaboran, ¿verdad? La situación es que no colaboran. Y al no colaborar, ¿recuerdas? Llega a una situación ineficiente, ¿no? Los dos iban presos 6 años. Entonces, 1, casa. 2, el free rider. El free rider es el camarón, pues, el que no paga, ¿no? El que se beneficia sin pagar, ¿no? Es el free rider, también llamado el polizón. Y información asimétrica va con la A, pues, ¿no? Clave enanita. Clave enanita. Bien, te di todas las claves, ¿ah? 4, avión. 5, enana. 6, Barcelona. 7, Bolivia. 8, Dinamarca. 9, Dinamarca. 10, Ecuador. 11, Brasil. 12, Dinamarca. Bien, chicos. Ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Ya nos vemos la próxima semana, muchachos. Cuídense bastante, ¿ah?